Hola a todos, yo soy Santiago Cárdenas y sean bienvenidos a un episodio más de Vida Cotidiana. Bueno, muy buenas tardes, noches o quizás días, dependiendo de la hora en que estés escuchando este podcast. Yo soy Santiago Cárdenas y esto es el piloto de lo que es el podcast de Vida Cotidiana. Este podcast nace básicamente de el pensamiento que tuve un día lavando platos, porque al lavar platos uno se entretiene mucho en los pensamientos, y creí que era una buena idea grabar un podcast. El podcast en sí solo tiene la finalidad de hablar de temas cotidianos que creo que a todo el mundo nos tocan de alguna manera, pero que no reflexionamos de la forma en que se debería. En este podcast se van a discutir obviamente varios temas, pero lo que se discuta aquí no es una verdad absoluta. Creo que algo muy bueno que tiene el ser humano es la capacidad de criterio, de opinión frente a lo que se muestra. Así que espero que ustedes, como no sería espectadores en el caso de un podcast, como oyentes, tengan una opinión frente a lo que aquí se va a expresar. Bueno, así que sin más, vamos a comenzar con este tema, que creo que es un tema profundo y es un tema muy interesante, y creo que en este piloto va a ser interesante también abordar este tema, ¿cierto? Se trata de el sentido de la vida. Creo que hace parte de la esencia del ser humano preguntarnos eso. ¿Por qué el ser humano tiene una capacidad de reflexionar? Sí, de pensar y, como dije antes, digamos, de tener una opinión. Así que es normal que nos preguntemos, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de esta existencia? O sea, sí, llegamos aquí, estamos en un mundo. Nadie nos preguntó en un principio si queríamos estar aquí, y mucho menos nos dijeron el por qué íbamos a estar aquí. Así que es muy frecuente que en algún punto de nuestra existencia nos preguntemos ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estoy yo aquí ahora y soportando todo lo que tengo que soportar al vivir, al existir? Porque claro, estamos aquí en este mundo y eso implica muchas cosas. Bueno, para algunos implica relacionarse con otras personas, implica amar, ¿sí? Pero también el amar implica a veces una pérdida, ¿sí? El relacionarme con otras personas implica vínculos, pero esos vínculos se pueden romper. Y cuando esos vínculos se rompen, nos deja un dolor y constantemente nos preguntamos ¿por qué estoy soportando este dolor? Bueno, vamos a hablar un poco de esto, pero entonces quiero que comencemos con la pregunta de ¿la vida tiene sentido? ¿La vida tiene alguna especie de significado? ¿Hay un propósito por el que cada persona esté aquí realmente? Bueno, creo que para eso es pertinente hablar de un filósofo existencialista. Él es Albert Camus. Tiene una teoría muy interesante sobre el sentido de la vida. Primero vamos a hablar un poco de la teoría del absurdo de Camus. Creo que es frecuente que como seres humanos pensemos, como ya he mencionado antes, que hay un propósito por el que estamos acá. Pero esto quiere decir que creemos que la vida es racional y que esta vida racional, llamémosla Dios
o como la quieran llamar, o simplemente vida, pero que esta vida racional nos ha puesto aquí con un propósito, un motivo y una razón en particular. Pues bueno, resulta que en la teoría del absurdo, Albert Camus dice, no, contrario a lo que normalmente uno pudiese creer, la vida no es racional y la vida no tiene un sentido como tal, no tiene un sentido definido porque no es racional. Así que, al no ser racional, no hay un propósito por el cual la vida te haya puesto en este lugar y en este momento. Y bueno, creo que esto es un poco desolador, ¿sí? Pensar que la vida es un absurdo y que lo que nos sucede no tiene ningún sentido. Deja al hombre totalmente solo. Y Albert Camus era un filósofo existencialista, pero el existencialismo no aborda como tal el sentido de la vida, sino que aborda esta desorientación que produce el preguntarnos si la vida tiene algún sentido. Y bueno, eso, esto que dice Camus realmente puede desorientar aún más y puede dejarlo a uno con un vacío, ¿sí? Porque Camus decía eso, cuando una persona cree que la vida es racional, pero se da cuenta de que realmente la vida es un absurdo, puede frustrarse, puede llegar a una frustración y a una crisis existencial. Pero bueno, creo que el panorama a veces no es tan oscuro como parece, porque vamos a hablar también sobre la logoterapia. En la logoterapia de Viktor Frankl, este hombre, estamos con dos personajes, a mí me parecen maravillosos y si bien no hay una evidencia de que se haya inspirado la logoterapia en la filosofía de Camus, yo la relaciono personalmente, yo la relaciono bastante. Y tenemos, por un lado, el absurdo de Camus, que la vida no tiene ningún significado, y la logoterapia de Viktor Frankl. Viktor Frankl es un tipo increíble, es un tipo con una fuerza de voluntad y con un sentido de vida muy fuerte. Él sobrevivió a 3 campos de concentración. Y bueno, no sobrevivió solo por eventos aislados, no. Creo que el pensamiento de Viktor Frankl refleja mucho el por qué sobrevivió a estos 3 campos de concentración. Entonces, bueno, ya nos preguntamos sobre ¿la vida tiene algún sentido? Y para Camus no. Para Camus la vida es un total absurdo. Y personalmente estoy de acuerdo con él. Pero ahora tenemos la mirada de Viktor Frankl. Y en la mirada de Viktor Frankl nos preguntamos cuál es el sentido de la vida, más allá si tiene algún sentido. ¿Cuál es este? Bueno, la logoterapia nos habla de que este sentido de vida, de la vida, es algo totalmente personal. Es algo totalmente personal, depende de cada quien. Y aparte de depender de cada persona, o sea, aparte de que varía de persona en persona, también varía de momentos, ¿ok? Cambia con el tiempo, muta, se transforma este sentido y este significado que la vida puede tener para la persona. La logoterapia tiene 3 pilares principales. Uno es la libertad de voluntad. La libertad de voluntad implica que el ser humano es libre, pero ser libre implica también ser responsable. Entonces el ser humano es libre y por tanto es responsable, o bueno, es responsable y por lo tanto es libre. Porque lo curioso de la libertad de voluntad es aceptar que yo tengo responsabilidad y que en mis actos
solo estoy yo, no hay un componente biológico que me obligue a actuar de determinada forma y no es el ambiente como tal, sino que hay algo, hay un componente vital y ese soy yo, es mi voluntad. Entonces eso es la libertad de sentido, ser libre, más allá de estar atado a componentes biológicos y ambientales. Eso es supremamente interesante, creo que eso podríamos hablar solo de este pilar de la libertad de voluntad, pero bueno, no nos vamos a detener allí. Entonces estamos hablando de la libertad de voluntad, de que el ser humano es libre y por lo tanto responsable. Así que cada ser humano es el encargado y es responsable de buscar un sentido de su existencia y es responsable también de desarrollarlo. Luego, gracias a esta libertad de voluntad, viene la voluntad de sentido. Bueno, en la voluntad de sentido, básicamente nos vamos a encontrar varios caminos. Pero para que estos caminos aparezcan ante nosotros, primero debemos habernos identificado nosotros, habernos reconocido, y esto se da en la libertad de voluntad, de reconocerme como un ser libre, totalmente responsable de las decisiones que yo tome. Y una vez que soy libre y responsable de las decisiones que yo tome, he identificado eso, puedo preguntarme ahora si quiero realizar mi sentido de vida y de si quiero realizarlo, qué camino quiero tomar. Entonces en la voluntad de sentido aparecen estos caminos y nosotros vamos a ser los encargados de elegir uno. ¿Sí? Vamos a elegir algún camino. Pero la voluntad de sentido es eso, es voluntad, es motivación. Al yo elegir hay algo que me motiva. Al yo elegir un camino que transitar y transitarlo debo estar motivado. Debe haber algo dentro de mí que me motive a seguirlo caminando, ¿sí? A seguir viviendo buscando un algo. Distinto a lo que pensaba Freud, las necesidades, en Freud es lo que impulsa al hombre, pero las necesidades básicamente lo empujan desde atrás. Para Frank, no. Para Frank, la voluntad viene desde dentro del hombre y es algo que está atado desde él hasta un algo, de forma que se atraen, que están atrayéndose, ¿sí? Y no empujándolo. Porque empujar, yo siento que empujar suena un poco de que te obligan, ¿no? Por ejemplo, si el día de mañana me preguntaran por qué hizo determinada cosa y yo digo, es que me empujaron a hacerlo, diría que me obligaron, pero no. En la logoterapia acá no hay algo que me obligue, no, sino que hay una motivación interna, ¿sí? Hay algo, eso es voluntad, ¿sí? Voluntad es algo que nace desde mí, es algo que hago yo desde dentro, que me impulsa. Entonces, bueno, tenemos la libertad de voluntad, mi libertad de elegir, mi libertad como ser humano y mi responsabilidad. Y luego tenemos la voluntad de sentido, que es esta motivación de caminar, es el camino que haya elegido, ¿sí? Y de seguir adelante. Y bueno, les dije anteriormente que el ser humano entonces estaba atado desde un punto hasta un algo. ¿Y qué es este algo? Bueno, este algo termina siendo el sentido de la vida. Y eso es lo que nos estamos preguntando a lo largo de este podcast. Bueno, ¿cuál es el sentido de la vida? Creo que ante los sucesos que la vida nos pone, bueno, ante los eventos que la vida nos pone, mejor dicho, nosotros nos preguntamos, pero ¿por qué me pusiste eso? O sea, ¿por qué estoy soportando la muerte de mi padre? ¿Por qué estoy soportando la muerte de mi hermano? ¿Por qué estoy soportando la muerte de mi hijo? Pero en realidad, aunque la pregunta es la misma, está mal planteada en cuanto a la dirección.
porque nosotros se lo estamos preguntando a la vida, esperando una respuesta de la vida, pero la vida es un absurdo, la vida no es racional. En realidad es la vida la que nos lo pregunta a nosotros. ¿Por qué estás soportando el dolor que sientes hoy? ¿Por qué soportas la muerte de tu hermano, o tu hermana, o tu hijo, tu hija, o tu padre o tu madre? ¿Por qué la estás soportando? Entonces, cuando la vida nos pregunta eso, significa que ahora somos nosotros los encargados de dar una respuesta, de buscar un porqué. Y en la voluntad de sentido, eso que nos motiva es el seguir viviendo para encontrar ese porqué. Puede que cuando la vida te pregunte por qué estás soportando este dolor, en ese momento quizás no tengas la respuesta. Y eso está bien, eso está perfectamente bien. Pero tienes la voluntad de buscar esta respuesta. Así que hay un significado detrás de todo, ¿sí? La idea es encontrar un significado, pero ese significado no lo vamos a hallar afuera. Ese significado es algo que vamos a hallar en nosotros mismos, en nuestras experiencias y en nuestras motivaciones. Entonces, en la voluntad de sentido estamos motivados, atraídos a un algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es el sentido de la vida, que varía de persona en persona, que puede cambiar de un momento a otro, o puede que nunca lo encontremos, pero que hubiésemos tenido la motivación de encontrarlo, a pesar de todo. Entonces, claro, cuando yo tengo un por qué soportar el dolor se vuelve más llevadero. Es un dolor con significado, es un dolor con sentido. Porque si algo que me ha dejado la logoterapia personalmente es la reflexión de que no hay dolor más insoportable que el dolor que no tiene un porqué. Creo que ese es el dolor más insoportable que hay, pero existe. Existe porque no todo en la vida tiene un porqué. A veces suceden cosas que no dependen absolutamente de nosotros. Y son cosas a veces muy graves, realmente. Podríamos pensar y pensar y pensar y pensar en el por qué esto sucedió y no encontraríamos una respuesta, porque la vida es un absurdo y está constantemente plagada de absurdos, de cosas sin sentido, incoherentes. Hay personas con proyectos, con metas y el día de mañana mueren de la nada, porque la vida no es racional, porque la vida no tiene un sentido como tal, la vida es un absurdo y las cosas no pasan por algo, no. Pero en la logoterapia, al dotar este sentido, a quien dota este sentido somos nosotros mismos, ponen la responsabilidad de nosotros. Así que bueno, ahora las cosas cambian. En la logoterapia es bueno. Ante este absurdo de la vida, ante estos eventos totalmente aleatorios y absurdos que sucedieron, ¿cuál es tu actitud? ¿Cómo los vas a afrontar? Es más fácil afrontarlos cuando yo tengo un por qué afrontarlos. Entonces, no lo sé. También nos podríamos preguntar, cuando nos dedicamos mucho a algo, preguntémonos por qué nos dedicamos a esto, por qué entreno tanto, por qué me levanto cada mañana, por qué espero lograr. Y a veces ese por qué es buscar un porqué y eso es totalmente válido, como he dicho antes. Y algunos también tendrán su motivo, ¿no? Es que realmente yo quiero vivir porque pienso que la vida me puede ofrecer algo más adelante o porque encuentro placer simplemente en sentir lo que la vida me permite sentir, sea dolor, sea felicidad. Y eso es totalmente válido, porque este sentido, como ya hemos dicho muchas veces a lo largo de este podcast, la vida y el significado de la vida varían dependiendo de la persona. Bueno, yo creo que podríamos ir finalizando este podcast. Con eso creo que es muy interesante. El sentido de la vida realmente es algo de lo cual nos podríamos quedar hablando
toda la vida, pero bueno, es un piloto, creo que fue una conversación interesante, bueno, una conversación unidireccional, pero si me están escuchando, quiero que tengan una opinión frente a lo que les digo, que piensen, si quieren investigar un poco, pueden buscar esta teoría del absurdo de Camus y la logoterapia. Los tres pilares de la logoterapia: la libertad de voluntad, la voluntad de sentido y el sentido de la vida. Los invito, creo que es un ejercicio muy interesante, muy reflexivo y sumamente enriquecedor. Bueno, yo fui, soy y seré Santiago Cárdenas, y eso fue el piloto de vida cotidiana. Que estén muy bien.